Hola, Dios te bendiga, Briasy Cabral, José Luis Ferreiras, Miguel, Chequina, Iván Cadanay. y juntos somos uno en familia. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí estamos como familia para hacer un contenido, valga la redundancia, familiar. Todo basado en la palabra de Dios. Esto surge a través de que cuando los niños están aquí en la casa colaborándome, siempre surge o una pregunta, o una opinión, o una duda, o comentario. Y siempre vienen a preguntarme, mayormente a mí, porque papá está trabajando. Y a pesar de todo eso, siempre hacemos un debate en el altar familiar que a veces se acaba a las 2:30 de la mañana. O sea, pero hemos querido traer esto aquí a YouTube, a las redes, para edificar otras familias que sean incentivados a hacer lo que dice Deuteronomio 6, que la palabra de Dios esté sobre el corazón y que estas palabras sean enseñadas en la casa, en la plaza, por el camino, de día, de noche, al acostarse, al levantarse, y que cualquier cosa, si no se puede, que la ate a la frente, a la mano o a una cadenita aquí. Y esto, todas estas cosas, nosotros procuramos hacerlas porque así lo manda la Biblia. Entonces, vamos a leer el verso en el cual hoy estuvimos debatiendo, ya que a Miguel le surge la pregunta de si es bueno tener hijos en juventud. en una edad temprana, mayormente para ser más específico, porque joven es una persona de 35 años. Él se refirió a una persona de 20, 22, ¿verdad? Siendo mayor de edad, pero joven. Amén. Entonces, el verso de este día, como el sacerdote del hogar que ministra la unción conforme a la capacidad que Dios le da, tendrá la lectura de esta intervención el pastor y sacerdote de nuestro hogar, José Luis Ferreira. amén. Vamos a leer en el Salmo 127, el versos 3 al 5. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Esa es la versión que conocemos mayormente, Reina Valera. Vamos a ver cómo lo dice en la versión nueva traducción viviente. Una versión que me gusta mucho porque habla muy explícita a nuestro lenguaje actual. Dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, o sea, de Dios. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Nos centraremos en este día en el verso 4, Salmo 127, 4, de donde surgió nuestra interrogante y nuestro debate en el día de hoy. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flecha en manos de un guerrero. Pues en este día, José Miguel nos va a leer, según lo que dice Google, qué significa la palabra flecha. y dice así: la flecha, un proyectil que se dispara mediante un arco y consiste en una vara delgada y ligera, terminada en una punta afilada. Muy bien. Y aquí tenemos un papá joven. Y este papá tiene hijo habido, ¿cuándo? En la juventud. ¿Y qué significa para usted haber tenido su hijo en la juventud? Bueno, como dice el versículo que estamos tratando, dice que los hijos en la juventud son como flechas en la mano de un guerrero. ¿Y qué se entiende por esto? Que el guerrero es que maneja la flecha, que la prepara, que la monta en el arco
y dirige hacia donde la quiere lanzar. Sí, adelante. Esa es la etimología. Exacto, la interpretación de este versículo. Y yo como guerrero apunto la flecha hacia donde la quiero lanzar y hacia allá la lanzo. Y yo estoy un poco sorprendida. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando estábamos debatiendo este tema? Referente a lo que acaba de decir tu papá. Yo, Que es lo mismo que José está diciendo. Diga usted, Cielo. que nosotros estamos explicando que si la flecha no estaba preparada Ajá. para lanzarse, si tú la lanzabas al blanco, no se iba a quedar, o sea, No iba a entrar. no iba a entrar, sino que se iba a caer Aunque diera dónde. en el blanco. Eso estábamos hablándolo hoy. Y eso que papá no estaba aquí. José Miguel le puse un ejemplo de que qué es la flecha. ¿Para qué se usaría la flecha? ¿Cuál es la intención de la flecha? Yo tengo entendido que es llevarla, enviarla a través de un arco hacia un punto fijo, la cual la flecha es forjada, se endereza, se lija y se afila la punta para que así pueda quedarse clavado, enganchada en el punto hacia donde fue lanzada. Muy bien. ¿Y Shakira? Y en este caso yo creo, que el arco son papá y mamá, y nosotros somos las flechas donde ellos no quieren llevar a la palabra de Dios. Amén. Y que conste, esto no ha sido ¿cómo que no ha sido, Cielo? Planificado. Exacto, esto no ha sido planificado. Delante de Dios estamos. Sí dijimos, vamos a hacer un video de lo que estábamos hablando esta tarde, pero lo que está surgiendo aquí es solamente dirección del Espíritu Santo y es Natural. muy bien. Entonces aquí estamos, porque no queremos hacerlo muy largo para no cansarle. Dice que la flecha debe ¿qué? Para que pueda ser, cuando tú la lances, tiene que ser ¿qué? Ligera. Ligera. Pero ¿qué debe tener el guerrero para lanzar la flecha? El arco, o sea, la herramienta necesaria. Las herramientas necesarias. Y sobre todo tener ¿qué? La puntería. Debe de hablar duro para que se escuche. Tener puntería. Y la puntería no es nada más y nada menos que la sabiduría de Dios en nuestras vidas, para que cuando lancemos la flecha tengamos una dirección correcta, porque pueden haber muchos blancos en la vida, pero sin embargo un blanco específico puede ser, papá, por ejemplo, la obediencia al Señor a través de amén, su palabra amén, y caminar rectamente en sus caminos. Amén. ¿Qué tú amén? Y caminar rectamente en sus caminos. Amén. ¿Qué tú entiendes por el lanzamiento de la flecha? Que te lleven hacia el lugar donde tú quieres que lleguen, porque allí es donde es tu propósito que se va a cumplir. Low Amén. battery. Please charge. Dice Proverbios 6, 22. Dice Proverbios 6, cuando camines, no es eso. ¿Dónde se me olvidó? Dice, instruye al niño en su camino y Le irá bien. cuando esté Viejo. viejo, cuando esté mayor, No se aún apartará de él. no. Se apartará de No se apartará de él. ¿Pero por qué? Porque va a ser instruido y guiado en la palabra. Amén. Pero más que ser guiado en la palabra, es en la palabra de Dios. Porque hay muchas palabras en la cual niños son instruidos, pero no están instruidos en la palabra de Dios. Esto lo que quiere decir, según la exégesis de ese verso, es que instruye al niño en el camino que él elige. ¿Cuándo? Cuando ya tiene un poquito de conciencia. Y mientras va por allí, entonces el guerrero, dice el padre, porque habla del varón,
recordando, bueno, no recordando, sino hay una parte de la cultura hebrea, de la cultura judía, que la mujer no podía hacer más que lo que el hombre le instruía para que hiciera en la casa. Todo lo que la mujer hacía era una instrucción del hombre. Por lo tanto, si la mujer dirigía el hogar, era porque el hombre le daba la instrucción, el mandato, así mismo es. Y ahora vamos a dejar con nosotros para que Adonai nos dé un comentario, una opinión referente a este verso en lo personal. Es lo mismo, es la misma, pasa que esta es una versión y esta es otra De versión. instruir al niño en su camino. De instruir al niño en su camino. ¿Qué yo opino? Ajá. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué yo entiendo? De instruir al niño en su camino. Ujú. Bueno, eso para mí, de instruir al niño en su camino, es como darle la enseñanza y la orden de seguir el camino correcto y que, ¿cómo se dice? Que esté instruido en la palabra de Dios. Amén. ¿Y tú crees que es bueno o es malo de ser instruido en la palabra de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque si tú estás instruido en la palabra de Dios y toda tu vida has estado con Dios, Él te da la entrada al reino de los cielos. Amén. Muy bien. ¿Y usted, chiquita? Yo digo que es importante que un padre instruya a su hijo en el camino correcto para que cuando crezca su conocimiento esté en la palabra y él siga y pueda hacer obras de Dios. Muy bien. ¿Y usted, Miguel? Que eso es bueno y más para la juventud que está un poco desordenada, tener orden y más llevada por la palabra de Dios. Y un guerrero que te guíe como una flecha Ya afilada. que son nuestros padres y también los padres tienen que estar educados en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y José? Bien, claramente es importante instruir a los hijos en la palabra del Señor, instruirlo en manera de enseñanza más que de obligación que imposición, porque cuando es de manera impuesta simplemente lo hacen para complacer y luego puede ser que cuando salen del hogar o son mayor de edad pues se apartan del camino. Si se hace bajo enseñanza, bajo instrucción, Y en ayuda amor, del Espíritu. exacto, y pidiéndole al Señor, entonces esta semilla va a dar fruto en el corazón y en la mente de los hijos. Amén. Gloria a Dios. Y como dice el Salmo 127:5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, que es la aljaba. La aljaba es como una saqueta larga donde van, Donde van las flechas. exacto. Entonces, ¿qué significa? Estaría armado de sus hijos y no será avergonzado. Pero ¿cuándo? Cuando sabe dirigir bien, La flecha. perdón, y la flecha no es nada más y nada menos que los hijos. Así es que afilar bien nuestras flechas y atensar bien el arco con la palabra de Dios para que nuestras flechas sean lanzadas al blanco, que es el propósito de Dios en nuestras vidas, y como ente social caminar bien derecho, siendo sal y siendo luz, porque a esto nos ha llamado el Señor. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerden que somos uno en familia.